mis hermanos de Conversemos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más. Estamos el día de hoy con una invitada especial, autora también del libro Lágrimas Valientes, que aquí lo pueden ver, y su nombre es Aisha de López. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. ¿Cómo está, hermana? Hola Martín, contenta de poder platicar contigo y llegar a tu audiencia y pues pidiéndole al Señor que use este tiempo para su gloria. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí en este programa. Desde que este libro llegó a nuestra casa, hemos empezado a conocer un poco más de su ministerio y de lo que está haciendo Dios a través de su vida con muchos jóvenes, y cómo está ayudando también, por medio incluso de su arte, como los gráficos que hace, a enseñar a mucha gente a cómo tomar notas, a cómo estudiar más profundamente la Biblia bueno, mucha edificación. Así que queríamos hablar con usted porque hay unos temas que nos llaman mucho la atención a los matrimonios jóvenes, incluso a mi persona, primeramente, te quiero decir, es sobre el tema de la adopción. Y una de las preguntas más grandes que vienen a la cabeza es ¿cómo sabemos si Dios nos está llamando a adoptar? Esa es una pregunta muy frecuente y fíjate que he aprendido a pensar al revés y a pensar si para el cristiano hay una ocasión en la cual no estamos llamados a participar de alguna manera en la adopción, porque somos adoptados en Cristo. Eso es la palabra explícita que usa el Señor en Efesios, cuando Pablo le dice que desde la fundación del tiempo en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Y a medida que entendemos eso, entendemos que no es opcional para el pueblo de Dios comportarse como su padre se comportó. Entonces creo que tenemos mucho trabajo que hacer en el cuerpo de Cristo en Latinoamérica especialmente, acerca de forjar una cultura de adopción donde sea natural hacer crecer una familia por este medio. Nosotros, pues personalmente te puedo contar y cada caso es tan diferente, pero el Señor a veces usa la esterilidad y a veces no. Nosotros tenemos dos hijos biológicos y en el momento en que empezamos a notar que Dios nos está llamando a la adopción, ellos tenían 18 años y eran niña y niño, porque muchas veces la gente adopta porque falta el varoncito o porque quieren la niña, ¿verdad? Ujú. Dios en su multiforme gracia, de verdad, y en su misericordia, pues rescata vidas y hace familias usando hasta nuestros deseos egoístas a veces. Ujú. Entonces hay diversas maneras que el Señor puede llamarnos a la adopción, pero creo que la razón que puede brotar realmente raíces profundas en Él y por las razones correctas es al nosotros adentrarnos más en el Evangelio y en maravillarnos de nuestra propia adopción, ¿verdad? Y creo que se tienen que considerar varias cosas y que cuando, como tú decís, son parejas jóvenes, estar de acuerdo, hablarlo, hablar de los temores, de las dudas, de tu situación económica, etcétera, aunque eso es de verdad, yo he visto de verdad a través de servir en la Alianza Cristiana para los Huérfanos de Guatemala, cómo la situación económica realmente no presenta un obstáculo para que Dios arme una Porque es familia. uno de los mitos bastante comunes, ¿no? Como que quiero adoptar y dicen, no, solo los gringos, ¿no? Porque ellos tienen dinero. Sí, O que es como que vas a rescatar a un niño y necesitas probar que tienes el dinero. Y eso creo que es sí. uno de los obstáculos más grandes, incluso que nos bloquea de investigar el caso, porque ya pensamos no se Sí, puede definitivamente. sí, y mira, cada país tiene sus retos, su burocracia, sus injusticias incluso. En Guatemala la adopción es gratuita para los guatemaltecos y fue una medida drástica que se tomó hace alrededor de 10 años por toda la corrupción y la trata que había Mm. alrededor del tema de la adopción, que es otro tema escabroso, ¿verdad? Pero pues Dios ha tenido misericordia en usar eso para empezar a despertar a la iglesia en tomar un rol en torno al tema de la adopción. Eh, pero yo creo que, digamos, no tenemos que fijarnos en las ramas, sino para nosotros como creyentes, la raíz de todo tiene que ser qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Las esposas, aprovecho a hablarle a las esposas, muchas esposas somos las que empezamos con la inquietud o empezamos a escuchar al Señor o tenemos ese lado sentimental
¿verdad? Que Dios usa para empezar a llamar a una familia a la adopción. Y muchas esposas se desesperan o piensan que tienen el trabajo de convencer a su esposo. Y nuestro trabajo realmente es rendirnos delante del Señor y orar, que el Señor dirija a nuestro esposo y Él es fiel y el Señor es el más interesado en rescatar vidas. Ya cuando el esposo pues toma el liderazgo, ¿verdad? El Señor va proveyendo gracia sobre gracia y lo que se necesita para el proceso, pero investiguen en su país cuál es el procedimiento, cuáles son los costos. Y obviamente pertenecer a una comunidad de fe es fundamental. Nosotros no podríamos ser una familia, ahora nosotros tenemos 4 hijos, dos mis nenas pequeñas vinieron por medio del milagro de la adopción. Y yo puedo decirte con confianza que no podríamos ser la familia que somos si no tuviéramos el apoyo de nuestra familia de la fe. Y también apoyo y confianza que Dios ha provisto recursos en el sentido de consejo, de recursos de libros, de capacitaciones y de cosas que nos han guiado en realidad. Entonces, si tú y tu esposa, por ejemplo, tienen esa inquietud, vas con un líder, vas con tu pastor, incluso va a incomodar a muchos pastores van a decir, mire, yo la verdad no sé del tema, o incluso no les gusta, ¿verdad? En Latinoamérica es común que te digan que es falta de fe adoptar. Sí, porque entra el tema de la, como decía, de la esterilidad. Ahora, cuando uno ya tiene hijos, ¿cómo invitar a los nuevos bebés a la familia o los nuevos niños? O a veces ya vienen un poco grandes. ¿Y Sí. cómo juntarlos con la familia? Sí, definitivamente es otro tipo de embarazo. Así lo tenés que ver, es otro tipo de embarazo y es otro tipo de proceso y requiere igual oración primordialmente, confiar en que el Señor va a ir trabajando en esos corazones y hablar naturalmente acerca de la adopción. Cuando vemos una película, cuando vemos una embarazada, una tía que está esperando bebé y tú decís que qué bendición un nuevo bebé, que cada bebé es valioso. Y luego cuando expresas tu alegría cuando ves un caso de adopción, no una cosa de extrañeza o un tabú, o sea, crea una conciencia en los niños diferente. En nuestro caso, Dios usó muy poderosamente el hecho de que yo empecé a visitar un hogar de niñas, un orfanato de niñas, y mis hijos biológicos en el momento, los 2 que teníamos, pues me acompañaban. Yo no dije, es una gran estrategia o yo quiero que ellos, ¿verdad?, obligarlos. No, venían y oían las historias, ni tampoco era mi plan para sensibilizar o nada para adoptar, sino simplemente quería servir. Y al ellos estar expuestos a una realidad diferente de ellos mismos, Dios empezó a plantar la semilla de, ¿y si hubiera sido yo? Entonces, porque sabes una cosa, siempre lo pensamos desde nuestro punto de vista y nuestra comodidad de nuestra familia, ¿qué voy a perder yo? ¿Qué voy a arriesgar yo? Pero los niños que están desvalidos, ¿verdad? Huérfanos, no tienen tiempo, no hay tiempo que perder, la vida está pasando. ¿Y qué va a pasar? Y Francis Chan es el que dice, tenemos que preguntar no qué me va a pasar a mí cuando yo adopte o si no adopto, ¿qué va a pasar con el niño si no adopto? O sea, es al revés, ¿verdad? Y plantear eso en la cabeza de los niños, no subestimarlos, es muy importante. O sea, ellos también pueden llegar a ver a los niños y sentir esa compasión, ese apego amoroso hacia ellos. Sí, digamos, hacerlos pensar en cómo se siente estar en los zapatos de alguien más todo el tiempo, no solo como, ay, es nuestro día de beneficencia, ¿verdad? O cerca del tiempo de Navidad vamos a llevar un pastel y unos tamales a un hogar de niños, sino que sea un hábito el estar pensando en qué pasaría si soy yo el que está en esa posición. Y hablar francamente, tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y confiar en que el Señor va a ir trabajando, porque como tú decís, no es siempre un jardín de rosas. Sí. Lo que mi esposo muy sabiamente hizo antes de que nosotros tomáramos algún paso fue escucharlos, ¿verdad? Darles, o sea, como que medir la temperatura en cuanto al tema y preguntarles. Y luego cuando vio que ellos estaban dispuestos, dijeron, sí, papi, adoptemos. Empezó a plantear situaciones, bueno, ¿tú qué harías? Porque va a venir una nena y qué tal que te rompe tu juguete favorito o te rompe tus zapatos favoritos. O sea, los niños también adoptan un hermano. Ajá, eso fue, mi esposo así lo planteó, ustedes van a adoptar también, ¿verdad? Y les puso la realidad, no es, ay, un compañerito para jugar contigo. Sí, para jugar y
también para fastidiarte, porque eso es lo que es, y es un reto enorme, porque tenemos que decirles que no es como en las películas, ni es instantáneo, y es un nene que ha perdido todo y que trae devastación en su corazón, y que la devastación salpica a la familia. Y sí hay momentos críticos en los cuales tus hijos biológicos ven cómo tú luchas y cómo estás agotado o cansado o sin paciencia, porque la situación hay días se rebalsa y vos decís, ya no más, ¿verdad? Ya no quiero ver nadie yo. Sí. Y ellos saben, ¿verdad? Que fue porque vino un elemento, un reto más grande, ¿verdad? Pero la gracia del Señor es suficiente y tenemos que tener la determinación. Mi esposo dijo, si aquí viene otro niño, es para que sea López para siempre. No vamos a negociar, no es como que viene a ver si nos gusta, no. Si viene a casa es para quedarse y ser familia para siempre. Y eso ha sido un ancla muy importante para nosotros. Y nunca, aun cuando hay peleas, diferencias y todo, jamás se ha dicho, ojalá no hubieras venido, ojalá que te regresen. Gracias a Dios no ha llegado a eso, ¿verdad? Ahora, ese es el lado de los niños que ya están en casa, biológicos, aceptando al niño que recién está llegando. Ahora, ¿cómo se trabaja en el corazón del niño recién adoptado para adaptarse al hogar? Ahí viene tu propia experiencia con el Padre Dios, porque el Señor cuando uno adopta te está proveyendo un espejo, pero bárbaro, acerca de tu propia naturaleza con Él. Así como nosotros no nos acordamos de Él a veces, así como nosotros queremos los beneficios sin la relación, así como nosotros no agradecemos, así como nosotros nos rebelamos, así es en la adopción natural, ¿verdad? Nuestros niños, especialmente si son nenes un poquito más grandes, pero te voy a decir que aún niños de 6 meses hemos visto que tienen un rechazo hacia su mamá, ¿verdad? La mamá adoptiva, ¿verdad? No es una transición fácil, es mentira que, no, es que si viene chiquitito no se va a dar cuenta, no va a sufrir, es mentira, porque si no, no importaría tampoco el cuidado prenatal, y nosotros sabemos que la vida empieza desde la concepción y sí importa lo que el bebé empieza a absorber, a oír, incluso ni aunque no te oiga, ¿verdad? Todo lo que conlleva un embarazo. Entonces sabemos que sí, el nene, aunque no te lo pueda verbalizar, y aún cuando ha tenido un embarazo feliz porque la mamá biológica sí lo amó, pero por circunstancias varias se tuvo que separar del bebé y dar en adopción, hay una ruptura y eventualmente vas a tener que lidiar con el luto, porque es un luto, porque el niño ha perdido todo y algún día, aunque te lo hayan dado de horas de nacido, va a llegar el día en que el niño va a tener que aceptar esa realidad. ¿Se le dice al niño desde que llega a la casa que ha sido adoptado, o no se le debe decir? Para nosotros los que hemos nacido de nuevo, sabemos que nosotros somos el reflejo del que es el camino, la verdad y la vida. No podemos llevar una vida que lleva entrelazada mentira, porque eso va a socavar eventualmente la relación con nuestros hijos y hasta puede afectar su relación con Dios, porque no estás construyendo sobre una roca, sino sobre arena, por más difícil que sea. Y si lo incorporas naturalmente en las conversaciones, no tienen por qué tener vergüenza. Incluso mira, en la casa todo el tiempo hablamos en términos de que mi esposo y yo fuimos adoptados en Cristo, que nosotros no pertenecíamos a la familia del Señor, y los niños lo oyen constantemente. Entonces, si tú te metes en la ecuación, es una conversación natural, no fácil tal vez, y en algunos momentos toca puntos dolorosos, obviamente, pero lo tenemos que navegar porque es parte de la belleza de la adopción. Tenemos que recordar que que la adopción es una figura del evangelio, y el evangelio es belleza y dolor intercalados, porque así como hay hermosura, hay calidez, hay bienvenida, hay un nuevo nombre, hay dolor, hay rechazo, hay un pasado quizás oscuro del cual no sabemos mucho. Entonces todo eso se entrelaza, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda a navegarlo.
¿Cómo le damos la bienvenida? Depende del caso, depende de cada niño, pero sí te diría que necesitan la familia inmediata tener un tiempo de anidar. Eso quiere decir, sobre todo cuando el nene ha vivido en una institución, muchas veces, la mayoría de veces en Latinoamérica así es, son grupos grandes de niños donde hay un cuidador o una cuidadora y no hay una figura, una estructura de familia en sus mentes. A nosotros nos gusta entender eso porque tú naciste y nacemos en una estructura donde yo sé que mi papá, mi mamá, arriba de mis abuelos, mis primos a un lado, o sea, tú tenés tu árbol genealógico por naturaleza en tu mente. Para ellos no existe eso. Entonces, los primeros días es fundamental que las necesidades sean saciadas por papá y mamá, porque va a aprender el patrón de confianza. Voy a él, voy a ella. Fíjate que cuando un bebé sano, un bebé biológico, ¿verdad? Crece en familia y la gente, me da risa en Latinoamérica, no sé cómo hacen en tu país, pero en Guate es cuando el bebé, cuando tú decís, venga para acá, y el bebé hace, y llora, ay, tan huraño, ay, tan feo, no se viene. No, no, eso es saludable, ¿sabes por qué? Porque el niño sabe dónde está su lugar seguro. Cuando un niño rutinariamente hace con todo el mundo y se va con todo el mundo, eso es triste. Quiere decir que no hay un apego, quiere decir que no sabe cuál es su lugar seguro y anda buscando el lugar seguro. Entonces, con un niño que viene por adopción, tú necesitas hacer el trabajo duro de arraigarlo en tu familia y eso va a requerir tiempo. El primer año que tuvimos a nuestra nena pequeña, todo el primer año no fue a la escuela, no fue al colegio, y eso que ella tenía 6 años y medio, pero era más importante que se apegara a nosotros y aprendiera a confiar, a tener esa estructura en su mente, porque todo el conocimiento se puede añadir después, pero sin el apego no puede haber realmente aprendizaje. Entonces, sí, ¿cómo le ayudas? Es un mundo terrible, tenebroso, desconocido y es de regla de oro. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si yo vengo a un mundo completamente desconocido? Nunca había ido a un supermercado o unas gradas eléctricas o etcétera. O sea, o andar en la ciudad, ¿verdad? Entonces son mil cosas pequeñas. Pero es conocer a tu hijo y darle cancha, darle lugar y que la familia vaya conociendo poco a poco. Amén. Hay un concepto que hemos entendido y que tenemos muy claro, como Jesucristo como nuestro Señor, Jesucristo como nuestro Salvador. Y viendo un poquito de sus contenidos que estaba compartiendo, vi el concepto de Jesucristo como nuestro hermano mayor, ¿no? En Sí, estos nuevos sí. videos también, que lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver, la serie que están haciendo en Lifeway. Y cuéntenos un poquito de ese concepto de nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor. Fíjate que es un nombre muy poco explorado, porque obviamente pensamos en Dios como Padre, lo cual es, ¿verdad? Incluso el Señor nos enseñó a orar a nuestro Padre, pero fíjate que nuestro hermano mayor es Cristo. Dice en Efesios 1, ¿verdad? Que somos herederos, pero ¿cómo vamos a ser herederos? Alguien tuvo que compartir su herencia con nosotros porque no pertenecíamos. Y en Hebreos 2, 10 al 12 explícitamente dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entendemos que el Padre tiene un hijo unigénito, Jesucristo, que se entregó en rescate por muchos y que regresó al Padre a prepararnos un lugar. De verdad, no hay otra posibilidad. Entre más exploro la palabra, entre más medito, no había otra posibilidad de entrar a la familia de Dios si no era por medio de la adopción. Y nuestro hermano mayor renunciara a lo que solo le pertenecía a él. El hecho de que
El Padre ha extendido su alfombra de bienvenida para nosotros los rebeldes, y redimirnos nos tiene que causar un asombro increíble. Y cuando leamos la parábola del hijo pródigo, yo lo menciono en el video porque yo sé que vas a poner el enlace. Normalmente nos enfocamos en el pequeño, el que se fue y que despilfarró y todo y regresó, ¿verdad? Y luego vivieron felices para siempre, tan se acabó. Pero la parábola realmente está enfocada en el mayor. Y el hermano mayor de la parábola es completamente opuesto al hermano mayor que es Cristo. Porque Cristo no solo no se enojó que nuestro papá salió al encuentro, él dijo: papá, yo te amo y sé que tu corazón está por el perdido. Voy a ir por mi hermano. Voy por mi hermano, me dejó todo y nos trajo en sus brazos a entregarnos al papá, a nuestro papá, y llegará el día en que los tres, él, el hermano mayor, nosotros en sus brazos, y nuestro papá nos abrazaremos en persona cuando nos dé la bienvenida. Esa es la clase de hermano mayor que tenemos. Y es eso. Y claro, en una adopción en este mundo natural tenemos 20,000 fallas y desaciertos y enemistades y lo que vos querrás, pero al final es una figura de ese evangelio, de cómo Ezio dio lugar y nosotros somos de verdad beneficiados con algo que simplemente no merecemos, es por gracia. Y un tema totalmente opuesto a esto, que no solamente, así como vemos la adopción reflejando el Evangelio, el aborto es algo que ataca totalmente la figura del Evangelio, la figura de el diseño de Dios y el primer mandato de Dios de fructificaos. Y en cuanto al aborto, ¿la Biblia nos dice algo acerca del aborto? Explícitamente no, porque en el tiempo que se escribió la Biblia no existía el procedimiento como tal, aunque Satanás siempre ha odiado a los niños, siempre los ha odiado porque le recuerdan cómo Dios salvó al mundo con un arma completamente inesperada. Me ha ayudado y me ha instruido mucho leer y escuchar al doctor Russell Moore. Él es brillante, ¿verdad? Y me impactó muchísimo un mensaje que él dio hace unos años acerca de Cifra y Fuba. Estas dos mujeres que en medio de Egipto, cuando estaban ya el pueblo tan multiplicado que Faraón tuvo miedo y les dijo a los varones, a los varoncitos hebreos: mátenlos, ¿verdad? No los dejen nacer. Y es básicamente practicar un aborto, porque claro, llegaban a término, tenían que esperar que los pujaran, los sacaran, pero ellas se opusieron a ese mandato de Faraón y dice que el Señor las recompensó. Y Russell Moore dice: busquen, traten de buscar en la Biblia el nombre de ese Faraón, no está, pero busquen, y ahí está Cifra y Fuba, y Dios las vio con amor y misericordia y las premió con niños. Quiere decir que para mí eso es un mapa muy claro de cómo el Señor valora la vida desde el vientre y cómo el aborto es el antievangelio, porque alguien también puso muy, muy puntualmente: el evangelio es mi vida por la tuya, el aborto es tu vida por la mía. El aborto, honestamente, es una expresión más del egoísmo y del antropocentrismo de este siglo, ¿verdad? Estamos en el centro. La mujer quiere tener su vida, su comodidad, y lo que sea que hay que quemar en el altar, pues lo quema, incluidos sus hijos, ¿verdad? Y no es un problema de mujeres, no me voy a meter a hablarte, no tenemos chance de hablar tanto del tema. Sí. No es un tema de mujeres, es un tema de humanidad, de naturaleza humana, porque los hombres juegan un rol fundamental, aunque no se les quiera incluir tanto en el tema, ¿verdad? Pero la adopción es una manera de manifestar nuestra postura pro vida de una manera elocuente y fuerte. Uh-huh. Y hay una defensa muy popular de las personas que practican el aborto y que promueven el aborto, que es el aborto en casos de violación. ¿Es justificable en ese caso o de qué manera podemos defender la vida ante esa circunstancia? Mira, yo tengo 3 niñas
y yo no me puedo empezar a imaginar el terror y la complicación y el dilema ético que sería para nuestra casa que una de mis niñas pasara por una pesadilla de esas. Pero te sé decir que Dios no tiene niños plan B y la vida se defiende sin importar las circunstancias o la utilidad que pueda tener esa vida. Y de paso te sé decir que yo no sé las circunstancias en las que mis dos niñas pequeñas fueron concebidas. Yo no sé las circunstancias. Y puede ser que alguna de ellas haya sido concebida en esas circunstancias. Y alabo a Dios que ambas llegaron a término y hoy están viviendo una vida, y le pido al Señor que las rescate, las salve, las santifique y las use en su reino como trompetas de su evangelio. Entonces, para el cristiano, simplemente, por más inconveniente y terrible que sea, la vida se defiende. Estamos en un mundo caído y no podemos justificar matar, no podemos justificarlo. La vida le pertenece al Señor. Cada caso es tan particular, pero sí me puedo aventurar a decirte que la vida es del Señor, solo se origina de Dios, aun que seamos malhechores, malvados, criminales, porque en la mayoría de casos es cuando es, por ejemplo, menor de edad, y en caso de violación es un crimen. No podemos jugar a Dios y quitar la vida de un niño que no tiene nada que ver en el asunto de cómo el padre actuó, ¿verdad? Ujú. Y en cuanto a nuestra responsabilidad como la iglesia, ¿de qué maneras prácticas podemos actuar en contra del aborto, más allá de marchas, más allá de protestas que creo que tienen su lugar? ¿Cómo podemos ser pro vida en nuestro diario andar? Prediquemos el evangelio fielmente y completo en púlpitos vulnerables. Oigan bien, si un joven empieza a escuchar que su pastor también tiene luchas, por ejemplo, que el pastor confiesa, acabo de escuchar a una chica que me dijo, mira, la primera vez que oí a mi pastor predicar, predicó y contó de cómo él, estando en el seminario y recién casado, aún peleaba con la pornografía. Y eso me conectó con él porque yo dije, si mi pastor pasó por eso estando en el seminario, yo puedo confesar mis pecados y ser libre. ¿Por qué hablo de esto tan fundamental y que pareciera tan divorciado el tema? ¿Por qué crees que las chicas se esconden? ¿Por qué crees que los papás, porque hay papás dentro de nuestras iglesias que seguramente han pagado abortos? ¿Por qué el chavo mejor no dice nada, huye y se desaparece y ahí está la chica en la iglesia embarazada? Porque no hay una cultura realmente de vulnerabilidad en donde el evangelio ha ganado y donde nuestra identidad está tan afianzada en Cristo que no hay nada que probar. Entonces empieza desde la proclamación fiel del evangelio. Si nosotros oramos, doblamos rodillas por nuestros pastores, por nuestros maestros de Biblia, que sean hombres y mujeres fieles en enseñar la palabra en cada púlpito, en cada sala de la casa. Entonces es fundamental que si nosotros vamos a querer mermar esta situación, vamos a proyectar vulnerabilidad y fidelidad en predicar el evangelio, vamos a tener jóvenes que no quieren esconder su pecado con más pecado, y familias que no andan preocupadas de lo que piensan los demás, sino de proteger el corazón de sus hijos e hijas. Y cuando sucede que hay un embarazo, digamos, no deseado, no planificado, lo que sea, que nuestras casas estén abiertas, que no tengamos palabras de juicio, sino de compasión verdadera, y que los jóvenes, sobre todo estoy pensando en jóvenes, pero los abortos, sabes que los embarazos no deseados, la mayor cantidad después de las adolescentes está en mujeres mayores de 50, porque ya no están preparadas para eso, están en la perimenopausia y entonces descontrolan, resultan embarazadas, pero ya tienen el dinero, ya están grandes y entonces van a ir y se hacen un aborto. O sea, esos son casos que nadie habla, pero que suceden.
Entonces, y otra cosa, hablar y tratar a los niños no como inconveniencias, ni como túmulos en mi carretera del éxito, sino como lo que Dios los llama, que son cosa de estima, el fruto del vientre. Ujú. Son bendición, son bendición, son alegría, son una manera de pasar a la siguiente generación la Sí. buena noticia. Entonces, cuando se percibe a los niños como un regalo de Dios, no como un estorbo, eso propaga una cultura pro vida. Sí, recuerdo haber también escuchado un hermano que nos contaba que estaba en un concierto de música cristiana y hicieron una pausa musical, todo estaba en silencio, comenzaron a orar y de pronto un niño estalló en llanto. Y el padre se molestó porque el niño estaba llorando y gritando y él, que tenía problemas de esterilidad, decía, ¿cómo me gustaría ser ese padre al que su Wow. niño le interrumpe de esa manera? ¿No? Y creo Wow. que necesitamos retomar ese amor, esa paciencia con los niños y a veces nos hemos acostumbrado a hacer de la iglesia un lugar de espectáculo donde no queremos un niño porque en el cine no se aceptan niños y no quieren que hagan bulla, entonces en la iglesia tampoco. Y todo tiene su equilibrio, pero tenemos que recobrar ese amor como nos ha compartido. Le escuché también en un momento decir que cuando recibió a una de sus hijas, le dijo, tú eres mi hija, esta es tu casa, y no importa lo que tú pases en tu vida, esta siempre va a ser tu casa y nosotros siempre vamos a ser tus padres. Y Sí, creo que eso mostró mucho el Evangelio. sí, fíjate que decirlo aun cuando no lo sentís, porque te repito que hay días difíciles donde yo de sentimientos no puedo decirte que puedo vivir. Sé de convicciones y sé que Dios me ha prometido no dejarme. Entonces yo se los he dicho. Yo he sido infiel con el Señor, yo he sido malagradecida y Él no me ha dejado, yo no te voy a dejar. En una ocasión, una de ellas, eso fue hace ya años, estaba más chiquita y estaba muy enojada conmigo, porque al principio no entienden por qué, porque así como nosotros tenemos concepciones bien erradas de lo que es la adopción por las películas, pues ellos también piensan que uno es, hay esa mamá de película que con delantal y nunca le da dolor de cabeza ni se enoja, ni se equivoca. Entonces, bueno, de repente piensan que se la adoptó la bruja del 71, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que estaba enojada conmigo y me dijo, es que yo quisiera encontrar esos papeles y romperlos. Y yo en vez de escandalizar, ofenderme, le digo, ay, pues si los encontraras tengo copias. Y entonces, ella, entonces dice, ah, y aún que encontrar las copias, mi amor, tu papá y yo hicimos una promesa delante de Dios y tú eres nuestra hija y nunca vamos a dejar de quererte aunque tú no nos... Y eso profundiza las raíces, le da al niño la certeza de que realmente estás porque sí, independientemente de qué, porque así nos amaba el Señor. Recordemos que Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Un niño no es capaz de amar si no ha sido amado. Y mientras que empiezan a poder siquiera recibir amor, nosotros tenemos que amar por dos. Así nos toca y absorber el dolor y entregárselo al Señor y Él va haciendo Amén. milagros poquito a poco, poquito a poco. Amén. Bueno, muchas gracias hermana por su tiempo. Eh, Gracias. hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido cómo la adopción refleja totalmente el Evangelio y debería ser de alguna manera algo natural en los cristianos. Hemos aprendido también que el aborto, por el contrario, es el antievangelio, poniendo la conveniencia propia antes que la vida de otra persona. Y hemos aprendido cómo como iglesia también podemos sobrellevar estas dos cargas, tanto el ayudar en la adopción, también como siendo vulnerables, mostrándonos abiertos para que las personas no tengan que recurrir al aborto por miedo a quienes han manifestado que son pecadores también como nosotros. Así que muchas gracias por su tiempo, hermano. No sé si tiene algo más que decir. No, de verdad, gracias Martín por ser parte de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica
para forjar una cultura pro adopción, pro vida, ¿verdad? Dios te bendiga y use esto para los oyentes. Amén, muchas gracias. Así que no hemos terminado aún aquí, hemos terminado el tema de adopción y también del aborto, pero vamos a seguir con la segunda parte de esta entrevista en el siguiente video que te invito a ver, y es sobre lágrimas valientes. Vamos a hablar sobre este libro en el siguiente video, así que nos vemos ahí.